Muchas gracias, hermano Froilán. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos. Muy bien, pues vamos a estudiar en esta noche un tema muy interesante. Eh, bueno, estaría padre dividirlo, a lo mejor hasta en dos, tres partes, pero bueno, el rey Ron dio permiso, así que vamos a sintetizarlo en una noche, ¿sabes? No, no es cierto. Pero sí es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a hablar un poquito de él. El tema de esta noche se llama Biblia y ciencia. Y hay una pregunta, ¿la Biblia y la ciencia son amigos o enemigos? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Para ustedes son amigos o enemigos? Pues mira, mi hermano, la verdad sería depende de cómo se ocupe la ciencia. Si se ocuparía, digamos, en varios oficios, digamos, si se ocupa para debatir con la Biblia, ahí sería enemigos. Pero si se ocupa para apoyar para la Biblia, sería para, ahora sí que no serían enemigos. Muy bien, hermano. Ahora, vean, él nos está poniendo un detalle bien importante, ¿no? Dependiendo el objetivo para que se use, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de ello. Muy bien, mi hermano Abraham. Entonces, seguramente ustedes, hermanos, han, durante la secundaria o prepa, no sé si alguien ya esté en la universidad, pues han tenido contacto con conocimiento, eh, pues de la misma ciencia, biología, a lo mejor un poco de filosofía, historia, y que a lo mejor este conocimiento aparentemente se oponga, ¿no?, a lo que nosotros podemos leer en la Biblia. ¿Quién de ustedes ha experimentado eso y con qué tipo de conocimiento? Por ejemplo, alguna teoría, alguna idea, algún pensador. No, nunca se han enfrentado, así que digan, ah, caray, pero la Biblia dice otra cosa. Sí, hermano. ¿Sí? A ver, pongan un ejemplo, ¿con qué idea o qué conocimiento ustedes sintieron como que eso así de, ah, caray, no, pero como que así no es, o en la Biblia dice de otra manera? Pues era un poco ignorante con el tema porque pues yo no nací en la iglesia y no tenía mucho que había entrado, porque pues fue cuando seguía en primaria, pero sí había un compañero que pues sí era pues no creía en Dios, era ateo y pues no sé si quería llamar la atención, pero se lo pasaba diciendo eso de que no creía en Dios y toda la cosa. Y pues yo pues sí le dije que pues sí existía, ¿no? Pero pues no fue así un debate tan cómico, tan, pues hablando con la verdad, porque pues yo seguía siendo un poco ignorante en el tema de la Biblia. Ok, muchas gracias, mi hermano Freud. Entonces, seguramente ustedes cuando ven, no sé, a lo mejor desde la primaria, ¿no? Se ve esta parte de la teoría de la evolución, en la prepa, ¿no? Temas de filosofía y que Dios no existe, ¿no? De antropología, cómo se van generando las religiones, ¿no? Las diferentes religiones que hay en el mundo. Entonces, ese tipo de conocimientos a veces nos pueden generar, ¿no? Ese choque, ¿no? De que, ay, pero yo he aprendido de otra manera, ¿no? Y precisamente como dice mi hermano Freud, a veces ese conocimiento es usado por personas que pues no creen en Dios o no creen a la manera que en las Sagradas Escrituras se plasma cómo es Dios, ¿no? Y utilizan ese conocimiento para decir, pues no hay Dios, o Dios no es así, ¿no? Pero bueno, muy bien lo dijo nuestro hermano
Abraham, ¿no? Depende del el objetivo que tenga esa persona, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a definir primeramente estas dos, vamos a decir, disciplinas, ¿no? La ciencia y la Biblia. Entonces vamos a iniciar definiendo o recordando, porque seguramente ustedes ya lo han visto en la escuela, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, ¿vale? Y esa observación y razonamiento lo que van a producir son principios y leyes que van a ayudarnos a predecir lo que va a pasar y que se pueden comprobar. ¿Sí? Puse este ejemplo, este meme del lado derecho, porque ejemplifica muy bien, ¿no? El hombre, por ejemplo, ve que otro se come una plantita y de repente se cae, ¿no? Y dice, ah, caray, entonces ahí observó qué pasó ahí y empieza a pensar que por qué se cayó, ¿no? Si no hay un hoyo en el piso ni nada, y aparte ya no respira, y se le hincharon los ojos y la boca, ¿no? Entonces empieza a pensar, ah, a lo mejor es por esa plantita que se comió, ¿no? O ese honguito que era rojo con puntitos blancos. Entonces ya empieza a pensar, ah, entonces ese principio, ah, pues entonces esos hongos a lo mejor son venenosos. Y entonces después ya va, cuando vea un hongo rojito con puntos amarillos, va a decir, ah, pues no voy a comer porque ya puedo predecir que ese honguito pues me va a hacer daño, me puede matar, ¿sale? Y son comprobables experimentalmente, ¿no? A lo mejor se hace un experimento con ratones, va a ver que efectivamente, ¿no? Si esos ratones se comen esos hongos, pues también pueden morir, ¿sale? Por eso está este meme, ¿no? Que ve un cavernícola a otro que se come una planta venenosa y muere, y la nota ahí, ¿no? No comer esta planta, ¿sale? Y pues bueno, la ciencia está presente desde que el hombre está en este planeta. Desde el principio el hombre ha eh, ejercitado esta observación y bueno, eso le ha ayudado a conocer la naturaleza del mundo en el que vive y bueno, por ello puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso ustedes en su teléfono bien pueden conocer a lo mejor o de una manera aproximada qué clima va a ser mañana en el lugar donde ustedes están, porque eso a través de la ciencia se va conociendo, ¿no? Acerca de los fenómenos naturales, ¿vale? Y eso ha posibilitado al hombre que pueda precisamente saber qué va a pasar y le da la capacidad de a lo mejor jugar con esos elementos o manipularlos para mejorar su vida, ¿vale? Entonces, la ciencia, el objetivo, uno de los objetivos que tiene es pues el bienestar humano, ¿sí? Conforme a ese conocimiento que tiene, es mejorar la calidad de vida, ¿vale? Y ahora vamos a ver la Biblia, ¿sale? Y esta es una definición, no de acuerdo a lo que podemos encontrar en el diccionario, sino al objetivo que tiene este libro, ¿no? Que nosotros llamamos Biblia, ¿sí? ¿Qué es la Biblia? Pues es un conjunto de testimonios de la interacción entre Dios y el hombre, ¿no? Lo vemos desde el Génesis, la interacción entre Dios y Adán y Eva, la interacción entre Dios y Noé, entre Dios y David, ¿no? Entre Dios y el pueblo de Israel. Y ya en el Nuevo Testamento, de Dios a través de Jesús y también el pueblo de Israel y también Dios a través de Pablo con eh, Israel y los gentiles también, ¿sale? Entonces todos estos testimonios son recopilados
y es lo que nosotros conocemos, ¿no? Como las Sagradas Escrituras, este conjunto de testimonios. Y el objetivo de tener todos esos testimonios y poder leerlos y meditar en ellos es que puedan normar nuestra vida, que nos ayuden a tomar la mejor decisión, ¿no? De acuerdo a lo que veamos que hicieron aquellos hombres en la antigüedad, ¿sí? Nos ayuda a obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Es como un manual eh, de vida, ¿vale? Entonces, podemos conocer a través de la Biblia y de las historias como Abraham, como José, como Jesús, podemos conocer el poder de nuestro Dios, podemos considerar cómo Dios elige a su pueblo, podemos recordar las leyes que nuestro Dios le da a su pueblo y que también a nosotros nos ofrece para pues obtener las bendiciones de nuestro Dios, ¿sí? Podemos saber qué conductas le agradan a Dios, cuáles no, y algo bien, bien importante, pues nos da a conocer nuestro Dios esa promesa de poder resucitar o ser transformados cuando Cristo regrese a la tierra, ¿sí? Entonces, vemos que tienen objetivos diferentes, ¿no? La ciencia y en este caso la Biblia, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de las diferencias, ¿no? Entre ciencia y Biblia. Una de las eh, diferencias más importantes, partiendo de la ciencia, es que, bueno, la ciencia no tiene como objetivo, o en sus objetivos principales, no está el validar, ¿vale? Ni tampoco comprobar o negar la existencia de Dios. ¿Sí? Ese no es uno de los objetivos de la ciencia. ¿Sí? La ciencia tiene, o cada disciplina, la biología, la física, la astronomía, ¿vale? ¿Sí me escuchan, hermanos? Como que se congeló. ¿Sí? Ah, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver dos ejemplos de cómo la ciencia, pues, tiene sus propios fines. Seguramente ustedes vieron en las noticias a fin de año, precisamente el 25, mientras nosotros no estábamos comiendo pavo, se lanzaba este telescopio espacial, James Webb, que duró muchos años para construirse y tiene cuatro misiones principales este telescopio de última tecnología. Una es encontrar evidencias del Big Bang, es decir, del inicio del universo, ¿no? De acuerdo a esta teoría de que en algún momento ocurre una explosión y a partir de esta se comienza a crear y a expandir el universo y que ese proceso continúa hasta nuestros días. También busca estudiar la formación de las galaxias, las estrellas y sistemas planetarios y como fin último, estudiar los orígenes de la vida. O sea, qué elementos o qué tuvo que pasar para que por lo menos en nuestro planeta pudiera ser posible la vida. ¿Vale? Entonces, ninguno de los objetivos del telescopio es comprobar o negar la existencia de Dios, sino más bien buscar cómo, cómo fue el origen del universo. ¿Vale? Y esto para la humanidad va a ser muy, muy valioso, sobre todo ahorita que ya pues hay exploraciones a planetas cercanos, a Marte, todo eso, va a ayudar a el hombre a conocer mejor la naturaleza del universo y bueno, actuar conforme a ello.
Otro ejemplo, hermanos, es a principios de este año, en enero, se echó a andar este artificial. Es un proyecto de simular un proceso de fusión nuclear dentro de las estrellas. O sea, más bien como crear una mini estrella, ¿sí? Y se denomina como el sol artificial. Y bueno, pues tuvieron éxito los chinos, ya que lograron mantener este diminuto sol, esta estrella artificial, activo durante 17 minutos a una temperatura 5 veces mayor a la del verdadero sol, ¿no? Fíjense, fue un avance muy, muy importante y que, bueno, tiene como objetivo generar energía limpia, ¿sí? Energía primeramente eléctrica, ¿no? Y eso será un gran avance para la humanidad, porque ya no dependeríamos de eh, los combustibles fósiles y otras maneras que contaminan para crear esta energía eléctrica y de otro tipo. Entonces, para el planeta sería muy, muy bueno desarrollar esta tecnología. Claro, conlleva pues, también ciertos riesgos, hay que decirlo. Entonces, tampoco entre los objetivos de este programa de China, pues está a lo mejor, usurpar, ¿no?, el lugar de Dios o comprobar que hay Dios o no, sino tiene un fin muy, muy eh, práctico, ¿sale? Muy bien. Y entonces, hermanos, vamos a hablar ahora de la Biblia, ¿sí? La Biblia tiene, a pesar de que tiene un conocimiento científico sorprendente para su época, seguramente ustedes han leído el capítulo 36 de Job, donde ejemplifica, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿sí? Cómo las nubes dejan caer el agua, se va a los ríos y otra vez se evapora y nuevamente inicia el ciclo, ¿no? Siendo que ese ciclo científicamente fue descrito hace pues unos 200 años, cuando mucho, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo, desde los tiempos de Job, ya existía ese conocimiento y se plasma en la Biblia. Y así hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver cómo la ciencia corrobora lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero hay que tener algo bien presente, hermanos. La Biblia, a pesar de que tiene ese conocimiento científico, no es un libro que busque precisamente que el hombre haga ciencia, ¿no? O que descubra, pues, nuevas cosas, sino que más bien es un libro que eh, es un testimonio de la grandeza, de la misericordia y del amor de Dios hacia la humanidad, ¿no? Y el texto clave que tenemos y que nos hace recordar el verdadero objetivo de la palabra de nuestro Dios, lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 16, 3, perdón, Juan 3, versículos 16 y 17. Seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces. Dice así, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? El objetivo de este libro es darnos las herramientas para poder alcanzar esa vida eterna. ¿Sí? Vamos a ver también otro ejemplo de cómo el apóstol Pablo
nos dice cuál es la utilidad de la Biblia. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién me apoya a darle lectura, hermanos? Yo. Este, Adelante, hermana. Adelante, no, adelante. adelante, adelante. No, tú. Te cedo el lugar. Bueno, si me equivoco, me dicen. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Muchas gracias, hermana Alicia. Entonces vemos ahí, ¿para qué es útil la escritura? No es útil, aunque podría hacerlo, pero su objetivo no es que el hombre invente nuevas cosas o cree tecnología, ¿no? Sino más bien que a través de la escritura el hombre pueda ser perfecto y pueda hacer toda buena obra. Y con esto pueda alcanzar esa vida eterna. ¿Vale? Entonces, todo lo que leemos en la Biblia debe ser leído desde una óptica espiritual, ¿sale? Porque, aunque, les repito, hay muchos acontecimientos en la Biblia que si nosotros lo comparamos con la historia, son perfectamente comprobables. Lo más importante es lo que, no el hecho como tal, sino la manifestación del poder y el amor de Dios a través de eso que pasó, ¿sale? Podemos ver la salida del pueblo de Egipto, la destrucción del templo de Jerusalén, ya profetizada por Jesús, el exilio en Babilonia, ¿no? Hechos que sí, si nosotros nos vamos a la historia, se encuentran ahí plasmados, pero que nosotros con esa visión espiritual podemos sacar una enseñanza a través de ello, ¿sí? Entonces, pues podríamos preguntarnos o considerar cómo cada, cada elemento, hablando de Biblia y ciencia, tiene un objetivo diferente, ¿sale? Entonces es importante considerar eso. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿la tecnología y la ciencia son malas? Ya que nosotros, a través de la Biblia, siempre debemos tener esa mirada espiritual. Entonces, tendríamos que desechar la tecnología y la ciencia. Y bueno, el historiador Melvin Gransberg dice, la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral, es decir, se crea como un objetivo. Y es, en efecto, una fuerza. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de usar la ciencia y la tecnología tanto para cosas buenas o para cosas malas. Ya lo decía nuestro hermano Abraham, ¿no? Si yo quiero usar la ciencia para negar a Dios o para hacer el mal, o sea, a través de la ciencia se puede crear una bomba atómica, ¿no? O a través de la ciencia podemos crear una herramienta, o hablando de esta tecnología nuclear, pues crear una planta que produzca energía eléctrica limpia, ¿no? O a lo mejor crear tecnología para contrarrestar el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Muchos dicen, no, pues son malos, y otros, no, pues son buenos, ¿no? Depende del uso que les den, ¿no? A través de un teléfono, alguien nos puede a lo mejor extorsionar, pero a través de un teléfono nosotros podemos estudiar la palabra de nuestro Dios o reunirnos un sábado, por ejemplo, para guardar, ¿no? Entonces, depende de
la intención que nosotros pongamos en la tecnología. Y fíjense que con la Biblia pasa lo mismo. Dependiendo de la intención con la que utilicemos la Biblia, podemos lograr, por ejemplo, alcanzar nuestra salvación, o también la Biblia ha sido utilizada, por ejemplo, en cosas tan terribles como la Inquisición, ¿no? O la persecución a ciertos grupos, ¿no? A través de este conocimiento bíblico, pero obviamente mal empleado. Entonces, siempre debemos tener cuidado en la intención que colocamos, tanto en la Biblia, en la palabra de Dios, como también en las ciencias, las diversas ciencias y la tecnología, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos de cómo precisamente personas utilizan la ciencia para, digamos, comprobar la Biblia, ¿no? O también para desechar la Biblia, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentren frente a esto, pues hay que tomar como sus consideraciones, ¿no? Hay muchos libros, por ejemplo ¿no? Contradicciones y errores y plagios en la Biblia, ¿no? Este escritor, a través de la ciencia y un análisis crítico, pues va a exponer lo que para él son las contradicciones y errores, ¿no? Ya tiene una intención este escritor. Y en respuesta a este libro, está este otro que dice, y la Biblia tenía razón, ¿no? Entonces, esta persona va a utilizar la ciencia para demostrar que la Biblia es vigente y no tiene ninguna contradicción. Y después surge la respuesta. Si la Biblia tuviera razón, ¿no? Para rebatir este libro anterior, ¿no? No les digo que no lean estos libros, pero sí que los lean o los analicen muy bien, porque tanto quienes utilizan la ciencia para desechar la Biblia, como quienes a lo mejor con buenas intenciones, pero no utilizan la ciencia correctamente para respaldar la Biblia, pues tienen argumentos pues muchas veces muy débiles, ¿no? Que si nosotros lo comparamos con una ciencia seria, pues podríamos rebatirlos fácilmente, ¿no? Inclusive hay personas que han hecho, ¿no? Uso de la ciencia, como este ejemplo que les pongo. Esta persona se llamó, ya falleció, Ron Wyatt, a lo mejor ustedes lo han visto. Fue un enfermero adventista de Estados Unidos, aficionado a la arqueología. O sea, él en su buena intención dijo, no, pues yo voy a descubrir artefactos bíblicos, ¿no? Y bueno, él ostentaba haber descubierto el arca de Noé, los restos de Sodoma y Gomorra, la torre de Babel, el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Él dijo que había encontrado el arca de la alianza, el lugar donde Jesús fue crucificado, y más aún, él había hallado la sangre de Cristo, aquella que escurrió cuando él fue crucificado, ¿no? Esto generó mucha expectativa, sobre todo en Estados Unidos, pero pronto aparecieron muchos críticos a Ron Wyatt. ¿Por qué? Porque él no era un arqueólogo. Entonces, y todos los descubrimientos que él hizo, pues fueron cuestionados por la ciencia seria, ¿no? Todos los objetos que él según había encontrado a la luz de la ciencia, pues eran falsos, ¿no? Inclusive ustedes buscan en YouTube y ahí está una conferencia donde, según él, manda a analizar la sangre de Cristo
y le dicen, no, pues es que la sangre está viva, ¿no? Y casi sobrenatural, ¿no? Cuando nosotros, a la luz de las Escrituras, sabemos que Jesús, en esa naturaleza terrena, pues fue totalmente humano, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Porque aunque se hacen con una buena intención, la verdad es que si uno los compara, ¿no?, con la ciencia seria, pues fácilmente se pueden descartar. Entonces hay que tener cuidado con ambos extremos. Quienes utilizan la ciencia para desechar la Biblia, como quienes utilizan la ciencia para justificar, ¿no? Hay que tener cuidado con esa intención, ¿sí? Porque tienen objetivos diferentes, ¿no? La ciencia seria nunca va a buscar el comprobar o negar la existencia de Dios. La ciencia busca algo en específico para algo muy en específico, ¿sale? Entonces, para recapitular, la ciencia, o ambas, ciencia y Biblia, van a buscar un bienestar para la humanidad, pero eso sí, cada disciplina busca una manera diferente de alcanzar ese bienestar, ¿no? La ciencia busca un bienestar físico o material, ¿no? Crear tecnología, mejorar la calidad de vida, que el hombre viva más, que tenga más salud, por ejemplo, una mayor capacidad física, mientras la Biblia busca ese bienestar, pero un bienestar espiritual, ¿sí? Y todavía más importante, y que lo leíamos en el Evangelio según Juan, busca que el hombre alcance una vida después de la muerte, ¿no? Algo que para la ciencia es muy complicado, ¿no? La ciencia, si busca algo en el plano de la vida, es prolongar la vida o evitar que se acabe esa vida, ¿no? Seguramente ustedes conocen a Jeff Bezos, quien era el director de Amazon, el segundo hombre más rico del mundo, ¿sí? Y él ahorita ya no está en Amazon, pero él tiene un proyecto, que es crear una empresa que precisamente busque revertir el envejecimiento. Entonces, fíjense, la ciencia busca el evitar la muerte. Mi hermano, Cuando Dios, ajá, adelante. estaba pensando, hace unos 2 años estaba pensando que en el futuro se estaba investigando, ya investigadores profesionales estaban investigando mucho, bueno, los robots, que según son los que ahorita la ciencia, ¿no? Vemos estos robots una robot que se llama Sofía, así se llama, pues sabe y habla directamente, ¿no? Pero lo que pasa aquí es que los investigadores, los científicos tratan de que si, digamos, morimos, nuestra mente o nuestros recuerdos se puedan pasar a través de robots y nosotros ya tengamos un cuerpo que lo podamos manejar. Ah, muy bien, así es. O existe la criogenia, que es congelar a las personas, y cuando exista esa tecnología, o eso creen los científicos, se puedan descongelar y estas personas puedan como que seguir viviendo. Lo que comenta mi hermano Abraham, que pueden a lo mejor cambiar de cuerpo, ¿no? Pero hasta ahorita lo único que han logrado es congelar a las personas, ¿no? Todavía están, veremos si descongelándolas siguen viviendo y si conservan, como dice mi hermano Abraham, pues esa mente, ¿no? Esos recuerdos, ese conocimiento, ¿sale? Y bueno, a veces es difícil, ¿no?, empatar a la ciencia y a la Biblia, ¿no? Porque hablan de cosas diferentes, ¿no? Para la ciencia es difícil hablar de conceptos como el alma o el espíritu,
porque no se pueden medir físicamente, ¿no? Ni siquiera se pueden, bueno, el alma o el espíritu en cuanto al pensamiento, pero no puedo decir, ah, pues yo tengo pues 1 litro de alma o 2 kilos de alma o de espíritu, ¿no? No se puede medir. Entonces, ese es uno de los principios de la ciencia, ¿no? Algo que se pueda cuantificar, medir y comprobar, ¿vale? Entonces, son conceptos que para la ciencia son complejos de demostrar y por lo tanto, pues no se meten en esos terrenos, ¿sí? De igual forma, si nosotros leemos la Biblia, pues será complicado encontrar a lo mejor conceptos sobre informática, ¿no? Sobre alguna ciencia, porque la Biblia no es su objetivo ese, sino más bien que el hombre encuentre una trascendencia espiritual y una transformación espiritual, hablando de la vida eterna, ¿no? Y fíjense cómo el apóstol Pablo estaba consciente de eso y lo expresa, ¿no? De que había que separar las cosas y cada aspecto, el aspecto material y el espiritual, se debían analizar desde su propia naturaleza. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 16. ¿Quién me apoya a dar la lectura, hermanos? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Yo, mi hermano. Adelante, hermana. Gracias. Bueno, dice así. ¿Y qué? Ah, sí, perdón, es que me confundí de texto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Abby. Entonces vemos cómo las cosas espirituales se deben discernir, pues, espiritualmente, ¿no? Y las cosas materiales, pues, materialmente, ¿no? Es por ello que hay científicos creyentes y también científicos ateos, ¿no? Hay inclusive en la iglesia, a lo mejor lo conocen ustedes, hay un arqueólogo, ¿no? En la iglesia, creo que es de Veracruz, mi hermano Emanuel, me parece. Y pues él se enfrenta a eso, ¿no? Porque con la arqueología, por ejemplo, la arqueología dice, no puede comprobar todavía que los israelitas hayan salido de Egipto y que hayan cruzado el Mar Rojo y todo eso. Todo eso a través de la arqueología todavía no se ha podido demostrar. Entonces, él se enfrenta a eso, que él profesionalmente no puede decir que pasó porque no hay pruebas fehacientes todavía, pero él tiene esa fe de que sí ha pasado, pero sobre todo, él obtiene esa enseñanza, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esa salida del pueblo de Israel de Egipto? Y que lo hemos visto a través de las escuelas sabáticas, ¿no? Últimamente, ¿vale? Entonces, hay que considerar que Biblia y ciencia, con este ejemplo, pues corren en pistas diferentes, ¿no? Mientras la ciencia busca ese desarrollo tecnológico, la Biblia ofrece
transitar ese camino, pero por otro medio, el camino espiritual. Entonces, para empezar, no compiten Biblia y ciencia. La ciencia busca el bienestar físico del hombre y la Biblia busca el bienestar espiritual del hombre. Entonces, no corren en la misma pista, por lo tanto, no compiten el uno contra el otro. El hombre es el que le pone esta intención, utiliza la Biblia o utiliza la ciencia para combatir al otro, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy, muy presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con pues ciertos descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, el Big Bang, ¿no? El Big Bang contradecirá la narrativa bíblica o negará la existencia de Dios. Pues no, si lo vemos eh, con esta postura, pues no, la ciencia busca explicar el origen del universo, ¿sí? Es decir, el origen de la creación física, ¿sí? Y eso, pues lo encontramos en la misma Biblia, en Génesis, ¿no? En la creación física de nuestro Dios, ¿no? Cómo va creando las estrellas, cómo crea la tierra, cómo inclusive la ciencia ha comprobado que, a lo mejor con diferencia de tiempos, pero como sí, la vida inicia en el agua, después en la tierra, ¿no? Y así va, se va desarrollando, ¿no? Y la Biblia, vemos ahí el testimonio, no solamente de la creación física, sino más bien desde la óptica del creador, desde Dios, ¿no? Entonces, vemos ahí que más bien son perspectivas diferentes. La ciencia busca explicar el origen de la creación física y nosotros nos centramos en el creador, en nuestro Dios. ¿Vale? Entonces, hermanos, ya para concluir, nosotros podemos a través de la ciencia, aunque no sea de manera directa, aunque la ciencia no diga si existe un Dios, podemos ver a través de los grandes descubrimientos y van a ver que en los próximos años este telescopio va a dar muchos conocimientos, a lo mejor va a cambiar nuestra manera de ver el universo, pero va a comprobar sin querer pues la grandiosidad, el poder de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la ciencia, aunque no quiera, si nosotros vemos esos descubrimientos, ese conocimiento con la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, podemos ver el reflejo de la grandeza de nuestro Dios. ¿Vale? Entonces, podemos, hermanos, aprovechar la ciencia para comprobar que sí hay un Dios y para acercarnos un poquito más a Él. Y me gustaría terminar con esta frase, ¿sí? De Derek Barton, y él ni más ni menos fue el Premio Nobel de Química en 1969. Y él dice, no hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión. La ciencia demuestra la existencia de Dios. Entonces, vamos a considerar esto y, bueno, pues nuevamente considerar, ¿no?, la ciencia como un conocimiento humano y que busca el bienestar material, mientras la Biblia es un conocimiento de Dios y que busca el bienestar y la trascendencia espiritual del ser humano. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna duda. Yo, hermano. Adelante, hermano Esaú. Sí, bueno, es una opinión, ¿no? Porque cuando, pues, al estudiar la ciencia te das cuenta de que, bueno,
distintas ramas de esta, te das cuenta que todo, o sea, es que es una maravilla porque desde el ciclo del agua, desde las capas internas de la Tierra, las capas externas, la formación del sistema solar, todo está apto para que nosotros habitemos, porque si es que estamos más lejos o más cerca del Sol, pues nos morimos. Y en el núcleo interno de la Tierra hay magma, ¿no? Las placas tectónicas, y eso genera un campo que desvía la radiación del espacio. Entonces, sin eso no podríamos vivir. Y entonces ahí es cuando podemos darnos cuenta de que esto no es una coincidencia que estemos aquí. Y pues por eso yo reafirmo mi fe en eso y también, como usted dijo, ¿no? Igual yo le doy un consejo a los hermanos que busquen cosas en internet acerca de esto, que pues está bien, pero no se dejen llevar, como dijo usted, porque hay personas que lo hacen con buena intención y hay personas que publican o cosas entonces cualquiera puede subir un video a YouTube, entonces nosotros no nos dejemos influenciar tanto por lo que veamos en el internet, más lo que se dice en las predicaciones y lo que investiguemos por cuenta propia. Y bueno, esta es una definición de también un libro que tengo aquí que se llama Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa, y es la siguiente, ¿no? Fe es la expectativa segura de cosas esperadas, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Y pues esa es mi participación, hermano, es lo que yo quisiera decirle a todos. Muchísimas gracias, hermano Esaú. Inclusive estaba leyendo ahorita un comentario, ¿no? Acerca, comentados del transhumanismo, ¿no? Que consiste en modificar el cuerpo, lograr, ¿no? Potenciar, ¿no? Las capacidades humanas a través de la tecnología. Y es un tema muy interesante porque, pues en sí busca, ¿no? Esta disciplina o esta rama de la ciencia, pues ese bienestar humano, ¿no? Pero tiene a ojos de, con nosotros con la mente de Cristo, podemos ver cómo eso en un nivel espiritual eh, puede ocasionar que el hombre diga, pues, ¿para qué queremos un Dios? Pues si yo mismo puedo hacerme como una especie de Dios, ¿no? Con capacidades ilimitadas, puedo implantarme un chip y ser más inteligente, o como decía mi hermano Abraham, cambiarme de cuerpo y ya, o sea, soy como un Dios eterno, ¿no? Entonces, y eso ya es como una intención que el mismo hombre va a encontrar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, mi hermano Esaú. A ver, no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta, hermanos. ¿No? Perfecto. Que Dios los bendiga y le cedo el espacio a mi hermano Freud. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, hermano, por